Hola, ¿qué tal? Dementes Creativos, en una emisión más de su podcast favorito. Estamos aquí con Elaine Ceciliano, una excelente bailadora de flamenco profesional a la cual admiro demasiado y que tengo el gusto de tener aquí conmigo el día de hoy. Vamos a platicar un poco acerca de cómo lleva ella la creatividad al terreno del baile y muchísimas cosas más. Platicaremos un poco de su trayectoria y cómo ella vino a dar aquí a Sevilla, viniendo de tan lejos. ¿De dónde vendrá? Lo averiguaremos en este podcast. Bueno, Elaine, encantada de tenerte con nosotros. Ay, muchas gracias. Muchas gracias y además gracias por tan bonita presentación. Me siento muy elogiada Sí. y muy abrazada. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Desde hace tiempo yo vengo viendo tu trabajo y me parece espectacular. Cuéntanos de dónde vienes. ¿De dónde vengo? Vengo de la Ciudad de México. Yo soy mexicana y vivo en Sevilla, y la razón por la que vine a Sevilla básicamente fue el flamenco. Yo en México, si te cuento un poquito, hice un conservatorio, como una escuela nacional de danza. Y entonces en el camino me encontré con el flamenco, y yo creo que es el sueño de cualquier persona que estudia flamenco, ¿no? Siempre está la idea como de ir a España, y en realidad yo venía por 6 meses para estudiar un poco, profundizar y entonces después volver, pero pues mira, estoy aquí y aquí sigo. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí en Sevilla? Llegué hace 6 años, sí. Y en realidad no solo he vivido en Sevilla, he vivido también en Alemania por temas de trabajo. Y llegué, bueno, eso, hace 6 años y permanezco de este lado del charco, así que contenta. Muy bien. Y agradecida. Cuéntanos un poco acerca de cómo empezó esta inquietud del flamenco y por qué fue el flamenco y no otro tipo de baile. O sea. Claro, en realidad a mí me gusta llamarlo como un accidente afortunado de la vida, porque a mí siempre me ha gustado bailar, siempre el tema del movimiento y el cuerpo siempre me ha gustado. Estaba yo estudiando el bachillerato y tenía que elegir una asignatura artística, entonces yo estaba segura que quería algo con movimiento, pensaba hacer folclore mexicano, pero de pronto ya no había espacio y entonces alguien en ese momento se acercó y me dijo, ¿por qué no pruebas flamenco? Yo no tenía idea de lo que significaba flamenco, pero dije, bueno, vale. Y la primera vez que yo vi flamenco en un espectáculo, yo recuerdo regresar muy emocionada con mis padres y decirles, yo quiero hacer eso, yo tengo que hacer eso, ¿no? No sé cómo, no hay razones. De pronto hay cosas que te atrapan en la vida que no sabes por qué, ¿no? Uh-huh. Y a mí me pasó, pero mis padres dijeron, bueno, se le va a pasar en 2 semanas, y al final, pues no, yo no sabía si lo quería hacer profesionalmente o no. Y de pronto la vida pues me fue llevando por caminos en los que terminé en una escuela profesional de danza. En realidad era danza española, quiere decir con castañuelas, una base de danza clásica, ¿no? Un poco más. Pero a mí siempre me llamó un poquito más el flamenco, y pues para poder profundizar era que tenía que venir para acá, España. ¿no? Exacto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia al estar aquí siendo extranjera? ¿Cómo te ha acogido la cultura española y bueno, la cultura del flamenco? Sí, yo creo, a mí en lo personal me ha pasado un poco que ha sido una oportunidad también como para reafirmarme, ¿no? Yo como un ser individual y en relación también a mi cultura, porque nosotros cuando no salimos de nuestros espacios damos por hecho que la vida es como nosotros la vivimos. Y entonces cuando salimos de de nuestro entorno, pues la perspectiva se abre y te das cuenta que hay 1 y 1000 formas de hacer, ¿no? Y yo creo que eso para mí ha sido un enriquecimiento tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Sí. Entonces, por ese lado yo lo veo algo como positivo, definitivamente. Claro que hay diferencias culturales. A mí ya en este momento de la vida ya no me gusta tanto hablar los españoles, los mexicanos, los alemanes, los ingleses. No me gusta tanto porque estamos en una era de mucha movilidad, todo se está mezclando. Entonces, es verdad que culturalmente tenemos ciertas cosas, pero también pues me parece que habría que quitar un poco el estereotipo ya de las nacionalidades. Me parece eso que a veces nos separa un poco. Entonces a mí me gusta decir que soy mexicana, pero también soy un ser, o sea, nacida en México, pero soy un ser universal, ¿no? Claro. Entonces,
yo me he sentido muy bien acogida, aunque hay ciertas diferencias en las que me cuesta un poco entender quizá, porque yo tengo unas formas distintas de hacer o de no sé, sí, yo creo que de hacer, ¿no? Eso en la vida personal, pero luego en la vida profesional, pues también ha sido una oportunidad para darme cuenta yo que en relación al flamenco, porque yo no soy española, yo no soy gitana, ¿no? Yo no soy andaluza, y entonces yo como mexicana, pues me quiero permanecer auténtica a mi forma de pensar, a mi forma, con mi camino, ¿no? Mi background, mis antecedentes, con mi cultura o con mi vida, y cómo, de qué forma yo abrazo el flamenco, una cultura que no me pertenece, y sin embargo es como es una opción para mí. Así que ha sido también una forma de cuestionarme yo qué con el flamenco, cuál realmente es mi relación, más allá de solo reproducir, porque tú puedes llegar y reproducir movimientos, reproducir formas, pero yo no bailo para reproducir, ¿no? Yo bailo pues porque tengo una necesidad de hacerlo, y en realidad yo creo que es como una búsqueda. Entonces, para mí ha sido esa oportunidad de reafirmar y decir por qué o tú qué con el flamenco. Uh-huh. Y en eso estoy. Estupendo. Así que... ¿Y cuál es la razón entonces por la que tú bailas? ¿Por transmitir emociones, por transmitir una historia por medio del movimiento de tu cuerpo? Yo creo que sí, yo me lo he preguntado muchas veces, porque también me he preguntado, ¿y tú quieres bailar toda la vida, no? ¿Por qué bailas? En realidad es una necesidad. Yo creo que para mí es una necesidad de búsqueda, porque yo creo que tengo la necesidad de entenderme a mí misma. Primero, más que nada, tiene que ver una cosa conmigo misma que después resuena en los demás, porque evidentemente Claro. todos los seres humanos estamos en una búsqueda, por muy pequeña o muy grande, o todos estamos encontrando nuestro lugar en este mundo. Claro. Y entonces quizá resuene, ¿no? Con todos los demás. Para mí es una necesidad que viene desde mí, ¿no? Y que resuena o que impacta en otros. Y hay cosas que decir, ¿no? Siempre uno tiene cosas que decir, hay esa búsqueda, y yo creo que esa es la razón, ¿no? No sé si algún día pararé, no lo sé. Yo intento ir escuchando poco a poco a mi cuerpo y a mi ser. Y bueno, la pregunta que también te quiero hacer, ¿tú qué piensas acerca de la apropiación cultural? ¿Es limitante para la cuestión que estás haciendo? Sí, yo por eso me lo preguntaba, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede abrazar una cultura o ciertos elementos de algo que no te pertenece, ¿no? Y yo creo que para mí hubiese sido algo muy clave si yo hubiese llegado a España y me hubiera sentido parte de la escena. Es que eso no pasó conmigo, ¿no? Yo siempre me sentía un poco fuera de la escena, aunque me encanta el flamenco y es algo que amo y es algo que me hace sentir, es algo muy, muy del estómago, muy de dentro, pero también yo no lo vivía como otros lo vivían, ¿no? Claro. Y yo me di cuenta, y gracias al haber venido aquí, me di cuenta de eso. Entonces la pregunta que surge es ¿hasta dónde puedes abrazar, no? Por supuesto, bueno, el tema de la apropiación cultural es un tema muy amplio. Lo que tiene que ver con mi historia, pues más bien yo busco mantenerme auténtica a mi ser y a quien soy, ¿no? Entonces yo y Elaine, ¿qué con el flamenco? Esa es la pregunta máxima. Y yo creo que también eso como que le cambió un poco el giro a lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces ahora mismo estoy un poco más inmersa en hacer trabajos de fusión, estoy un poco más en la búsqueda de algo pues que tenga que ver más conmigo y con lo que soy, ¿no? Uh-huh. Más allá de, insisto, de solo reproducir, porque es maravilloso, porque a nivel forma y a nivel visual va a ser estupendo, pero para mí importa mucho el contenido, ¿no? Que lo que está adentro. Así que yo creo que sigo en esa búsqueda. En realidad, en este momento, justo estoy intentando encontrar mi espacio dentro de la relación de flamenco, que es algo que amo, a lo que me dedico, que yo he elegido, y luego como yo, Elaine, mexicana, venida, trabajada en no sé dónde, y como yo con mi historia estoy ahí. ¿Tienes algún tipo de baile que nos puedas contar que estás fusionando con el flamenco o cómo va?
Sí, bueno, actualmente soy parte de un proyecto, de hecho en Alemania somos una compañía en donde estamos personas de diferentes países, entonces hay personas de Rusia, de Israel, de Argentina, de España, de Alemania, de México. Algo que nos une, pues, es que somos multiculti, ¿no? Y entonces, bueno, trabajamos en proyectos bueno, yo le llamo fusión porque en realidad no es solo flamenco tradicional ni la línea tan tradicional del flamenco. Uh-huh. Y entonces, bueno, hemos hecho trabajos con música clásica, música de Vivaldi, por ejemplo. Uh-huh. En donde la línea es un poco más dancística, no es lo que la gente ve en el tablao, por ejemplo, que es una dinámica totalmente distinta, la dinámica que hay en el teatro y en un tablao, pero además este proyecto pues fusiona un poco la música clásica de Vivaldi. Tenemos otro espectáculo también que es un estilo dance theater, que es como danza teatro más o menos, un poco más tirando a musical, porque también se tiene el interés de abrir espacio y público al flamenco, porque es un poco a veces difícil de digerir, ¿no? Lo que pasa en el flamenco. Hay gente que le cuesta, entonces que dice como, ay, a mí no me gusta porque, no sé, es muy sobrio o es muy serio, ¿no? O hay gente que conecta inmediatamente. Entonces, para abrir un poco espacios al flamenco, esa era la idea. Y entonces se hizo una puesta en escena que había una historia de la migración, de los españoles que migran a Alemania en los años 60. Y entonces, bueno, había toda una trama y una historia por detrás y entre medio, pues había bailes flamencos totalmente y bailes un poquito más hip hop y jazz y cosas un Qué poquito chulo. más. Entonces fue un proyecto muy diverso y pues en eso estamos. Y cada una con nuestra historia justamente, viniendo de diferentes lugares, pues aportó algo y se hizo yo creo que un proyecto, quiero decir, bonito, ¿no? Y bastante interesante, y diverso. Culturalmente diverso. Así es. Qué bonito. Así es. Bueno, y hablando de esta fusión y de esta magia que hace la gente que trabaja contigo, supongo que pues obviamente, y volvemos a caer en el tema de que tratamos principalmente aquí, que es la creatividad. Sí. Hay mucha creatividad de por medio. Para poder crear todas esas fusiones, para poder intercalar ideas. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué es para ti la creatividad desde tu punto de vista de bailarina? Sí, bueno, yo creo que la creatividad es muchas cosas. Si yo me pongo a pensar, la creatividad está presente en todos los días, en el día a día y en todas las personas. A mí lo primero que me gustaría decir es que la creatividad no solo implica a las personas que se dedican al arte, ¿no? Que muchas veces yo he llegado a escuchar discursos como, ay, bueno, yo no soy creativo porque yo no me dedico a pintar o yo no me dedico a... Y yo creo que la creatividad está en el acto más simple del día a día. Y creo que es necesaria, ¿no? Yo creo que la creatividad nos ayuda a sostener la realidad a veces que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Porque evidentemente hay cosas en nuestra vida que no podemos controlar, hay realidades que a veces nos cuesta trabajo sostener y entonces, pues, nos ayuda a resolver también, ¿no? La creatividad creo que es una herramienta para resolver, es una herramienta para sostener, es una herramienta para ser, ¿no? Para mostrar quizá o dar al otro parte de lo que eres tú, ¿no? A mí me parece que debería de ser algo natural, o sea, que no... Que venga desde un acto de naturalidad y de honestidad, que también es importante. Y me gusta pensar que sí, que la creatividad es incluso vital, ¿no? Vital para el día a día. Como bailarina, evidentemente, pues es una herramienta que además yo creo que se desarrolla, ¿no? Que se puede desarrollar. Que a mí una persona que llega y me dice, mira, yo no soy creativo, pues yo digo, pues vamos a hacer que seas creativo, ¿no? Vamos a indagar.
como parte de nuestro sistema educativo, como parte de nuestro sistema escolar, yo creo que mucha de la metodología que se creó para la enseñanza fue muy estricta. Todavía nosotros venimos de generaciones en donde se daba mucho más importancia a la memorización, por ejemplo, claro, ¿no? Y entonces totalmente. era como eso, como vamos a memorizar, te tienes que aprender todo, todas las fechas y los nombres y que... Y entonces había poco espacio, un poco para el aprendizaje significativo, ¿no? Sí. A todos nos pasó estudiar un día antes del examen, o sea, era una cosa, ¿no? Ir a vomitar al día siguiente la respuesta. Y ¿no? después de eso, ¿qué recordamos de ese examen? Nada, ¿no? Totalmente. Entonces, venimos de ese sistema escolar en donde hay poco espacio de crear, hay poco espacio de proponer, hay poco espacio, ¿no? Y la creatividad solamente está en las clases artísticas, ¿no? Si tú estás en dibujo, entonces aquí puedes usar tu creatividad y puedes dibujar un árbol como tú quieras, ¿no? Claro. Y es algo triste. Entonces, creo que nos hace falta relacionarnos con el término de creatividad. Que no creamos que es un término ajeno a nosotros y que podemos ser creativos y que podemos, con el acto más mínimo o minimalista del día a día, creo que podemos ser creativos, ¿no? Claro. Y bueno, ya me estoy yendo porque iba a decir con respecto a la danza, por supuesto que es una herramienta muy importante para mí. Para mí es una búsqueda, ¿no? La creatividad también tiene que ver con una búsqueda constante. Si hay una búsqueda constante, las cosas creativas aparecen. O sea, porque en la búsqueda yo creo que está esos caminos nuevos, ¿no? Hacia dónde me lleva esta línea de trabajo. Si yo estoy en un estudio, hacia dónde me lleva esto, y eso va a dar un resultado diferente, ¿no? Por ahí hay una frase de ahora no me recuerdo, pero que si tú haces las formas de la misma, o sea, si tú haces las cosas de la misma forma, obtienes el mismo resultado, ¿no? Sí. Y entonces, pues, esto es una evidencia de que si hay búsqueda, y entonces nos permitimos abarcar o habitar otros caminos, pues los resultados pueden ser diferentes. Y yo creo que ahí está parte de la creatividad. Claro, ¿no? Pero me gusta mucho que toques ese punto porque también está mucho, que ahorita ya está muy trillado usar esta frase de la zona de confort. Sí. Pero la zona de confort. Pero la zona de confort es algo que nos pasa mucho y que quizá por eso no innovamos, ¿no? No vamos por otros caminos que no conocemos porque o nos da miedo o no nos sentimos seguros o hay muchas cosas que nos vuelven vulnerables y que nos hacen quedarnos mejor ahí donde conocemos. Y creo que también la magia de crear está en equivocarse, o sea, está en error, en prueba, error, hasta que, bueno, encuentras un punto medio en donde dices, aquí me siento cómodo, tuve miedo, lo hice, pero lo logré, ¿no? O sea, y innové, ¿no? Ya. Sí, justo, bueno, perdón que te interrumpa, pero me gustaría decir justo algo acerca de la zona de confort. Sí. Yo no la penalizo tanto, la zona de confort. Ajá. Creo que hay un poquito de presión social con el tema de si estamos en la zona de confort, sal de la zona de confort. Y me parece, sí es importante salir de la zona de confort, sin embargo, también tenemos que saber cuándo, ¿no? Y justamente has dicho algo que me parece muy interesante, que dices, bueno, cuando no me siento seguro, cuando hay miedo, cuando me siento vulnerable, ¿no? Pues nos cuesta más trabajo salir de esa zona de confort. Claro. Me parece que también hay una importancia de respetar procesos humanos, que no pasa nada si hay momentos en los que te sientes inseguro, porque eso es una sensación normal del ser humano. O si tienes algún miedo, pues miedos tenemos todos, o si nos sentimos vulnerables, pues la vulnerabilidad nos hace sentir cosas. Yo no la penalizo tanto. Sin embargo, sí, o sea,
hay, que creo que no podemos habitar esa zona todo el tiempo. Exacto. ¿No? Es a donde yo también quiero ir. Odín Duperón es un escritor, actor, creo que también, mexicano. Y él ha hablado en un monólogo acerca de eso. Entonces, que te dicen, tienes que ser el número 1, tienes que ser el número 1. Y él dice, ¿y si yo quiero ser el número 5? Claro. Pásele el número 2, pase el número 3, yo quiero ser el 5 y no va a haber problema. Y estás en todo tu derecho, claro que sí. Pero es una línea muy delgada que divide en siempre querer estar y ser el número 5, que no pasa nada si lo quieres que ser no pasa nada, ¿no? toda También, tu vida. Claro. Pero que también hay un mundo que si tú por miedo no te atreves a cruzar, te vas a perder. Y que también es maravilloso dar ese salto y atreverte aún con miedo a ir a un lugar que a lo mejor sea desconocido, pero que estoy segura que cuando saltas vas a caer en algo bueno. O sea, sí. Vas a caer en algo que te va a hacer madurar, digamos, o experimentar y también, cosas diferentes. Yo creo que darle valor a ese número 5, ¿no? Si tú decides estar en el número 5 es perfecto. Tú no tienes que estar en el número 1. Pero dale valor a estar en el número 5. ¿Y qué quiere decir darle valor, no? Pues yo creo que ahí entra la creatividad un poco. Decides estar en el número 5, pero no se vale estar como con esta actitud de, bueno, estoy en el número 5, ¿no? Pues, claro. Hombre... Échale candela, ¿no? Un poquito. Creo que necesitamos herramientas para eso. Necesitamos herramientas para romper los miedos, las barreras, no, muchos prejuicios. Vivimos en una sociedad en donde todos queremos hacerlo bien, ¿no? Todos tenemos miedo, como tú has dicho, a fallar, tenemos miedo a... Y entonces no pasa nada, justamente, no pasa nada si fallamos, no pasa nada y ahí está donde la crisis, ¿no? Además, la creatividad está relacionada con la crisis muchas veces, ¿no? La crisis, pues tienes un problema, lo tienes que resolver y tienes que encontrar una forma de salir. Entonces, pues eso, tener presente que es importante de pronto fallar, cometer errores, que no pasa nada, pero que nos cuesta mucho trabajo y eso es un impedimento justo para el desarrollo de nuestro proceso creativo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y en cuestión de tu terreno, que es el baile, ¿tú cómo crees que llevas esa creatividad a tu terreno? ¿Tienes técnicas o cómo viene esa innovación? Porque supongo que también, ahora que comentas que haces baile fusión, estás teniendo un poco más la posibilidad de ir más allá y experimentar. Yo dentro de la danza tengo 2 roles, porque no solo soy bailarina, o sea, no solo bailo, sino que también soy maestra, ¿no? De hecho, de hecho mi carrera fue relacionada también para la enseñanza, ¿no? Estupendo. Entonces, yo me siento con muchísima responsabilidad estar al frente de un grupo y dar una clase de danza, ¿no? Por supuesto que yo no busco que mis alumnos reproduzcan solamente los movimientos, lo que yo busco es que mis alumnos se encuentren a partir y que mi clase les dé las herramientas necesarias. Lo primero que busco es que ellos encuentren una relación con su cuerpo. He dado clases en diferentes lugares del mundo y entonces muchas culturas tienen mucho más problemas para relacionarse con el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Para nosotros como latinos es algo un poco más natural porque tú tienes una fiesta y bailas y entonces estás bailando con el tío y de pronto estás bailando merengue con la prima y de pronto pero hay muchas culturas que el tema del uso corporal lo tienen totalmente anulado. Y lo primero, pues, es buscar esa comodidad, ¿no? En ese lugar, ese espacio seguro en el que crean que no van a ser juzgados y que no lo tienen que hacer bien de primer momento, sino simplemente que se sientan
cómodos con ellos mismos, porque además normalmente estamos frente a un espejo y eso implica mucho. Parece que no, pero el estar enfrente de un espejo, estar haciendo un movimiento que no es algo muy natural en ti, pues nos autojuzgamos demasiado, entonces empiezas, ¡ay, pero qué mal lo estoy haciendo, qué feo se ve! Y entonces hay discursos de alumnos como, maestra, es que en ti se ve muy bien el movimiento, es que tú lo haces muy bien y mírame a mí, y es que yo he tenido no sé cuántos hijos y mira mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, primeramente buscar esa comodidad. Es muy importante que nos sintamos cómodos para poder desarrollar algo que tengamos que dar. Entonces, para mí es algo como el primer encuentro contigo, creo que es importante, ¿no? Yo lo estoy hablando desde el plano dancístico, desde el plano del cuerpo, pero creo que es importante. Porque si no, entonces la gente no se atreve a proponer. No hay ese espacio a proponer, ¿no? Claro. Si no conocemos nuestro cuerpo, si no conocemos nuestra persona, pues también es muy difícil saber qué podemos dar, ¿no? Entonces, ante eso, pues me valgo de algunas herramientas, de algunas dinámicas de exploración, por ejemplo, de hacer cosas que salgan de los límites correctamente establecidos, ¿no? Hacer movimientos muy raros o de pronto sonidos también un poco, ¿no? Como 1 minuto de la clase antes de empezar, venga a sacudir cualquier cosa. Y entonces dar espacio también a que de primer momento pues enseñen su movimiento, ¿no? No corrijo tanto, por ejemplo, no hay tantas correcciones, yo doy elementos bases como de postura, ¿no? Y dejo que sean, porque si yo empiezo como a corregir desde la clase número 1, entonces ya hay como tensión, ¿no? Como tensión corporal, ¿no? Entonces lo primero pues es eso, que se sientan cómodos y después pues es muy importante la exploración, la búsqueda. Entonces yo de un movimiento tradicional, por ejemplo del flamenco, propongo después una actividad como decir, bueno, ahora venga, cada uno va a formar su movimiento y como quieran, o doy pautas, ¿no? Como, bueno, un movimiento que pase por aquí, un movimiento que dure tanto, un movimiento que tenga, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí viene la posibilidad de sacar algo nuevo. Evidentemente, aunque el flamenco tiene algo muy bonito que es algo muy personal, ¿no? A mí me encanta el ballet, pero yo lo veo muchísimo más estricto. Y en el flamenco las personas pueden hacer los mismos pasos y no necesariamente lucir igual, ¿no? Se ve una historia totalmente diferente y entonces es algo que me gusta mucho. Cada una o cada uno a la hora de hacer un movimiento, pues vas a obtener un resultado totalmente distinto. Además de la búsqueda que implica, bueno, pues ahora le voy a poner algo mío, ¿no? La creatividad creo que está ahí inmersa. O sea, la creatividad creo que es que te permitas a ti mismo de pronto hacer algo diferente, que no tengas miedo, pues que no haya miedo, ¿no? Que sabemos que es una sensación normal, que todo el mundo lo pasamos, sin embargo, como intentar salir de eso y permitírtelo, porque yo creo que a veces no nos lo permitimos, justamente, ¿no? Claro. Es eso. Eso con relación a mi rol como maestra. Y luego como bailarina, bueno, yo ya tengo ciertas pautas. Me gusta mucho improvisar. Para mí, unos minutos antes de mis ensayos normales, improvisar es algo muy bueno. Cuando yo tengo que montar una coreografía, por ejemplo, soy muy quisquillosa, entonces escucho una y otra vez la música, por ejemplo, ¿no? O las pautas que me digan, ¿no? Si me dicen que tengo que hablar de algo, pues entonces estoy leyendo mucho, quiero tener la mayor información y a partir de eso, pues es improvisación totalmente. Pero yo no creo que la creatividad solo la viva cuando bailo. Yo de verdad creo que la creatividad la vivo en el día a día. En el día a día, ¿no? Claro, que es lo que comentabas. O sea, que somos también, pues no nada más tú te encasillas en ser bailarina. O sea, tú eres hija,
maestra, eres muchas cosas. Claro, Entonces, claro. en cada rol que tienes en tu vida, pues yo creo que también puedes incorporar un poco de creatividad en cada momento, ¿no? Exactamente. Y también eso me encanta, y para ella iba la siguiente pregunta Ah. pero me la ganaste, acerca de la improvisación, porque, bueno, yo siento, y ya tú me darás tu opinión acerca de esto, pero que la improvisación es fundamental también en el momento creativo, ¿no? Creo que también la creatividad llega a partir a veces de la nada. Sí. A mí me ha pasado muchas veces, yo solía antes, ya no, pero tener una libretita Ajá. en la noche, Ujú. en mi mesita de noche tenía una libretita, porque los momentos más creativos me venían cuando estaba durmiendo y Ya. cuando yo soñaba. Entonces yo soñaba ciertas cosas, entonces me levantaba y para que no se me olvidara, claro, las anotaba y tengo una libreta llena de cosas que anoto y cortometrajes, cuestiones audiovisuales. Gracias a esa libreta los he podido Ya. aplicar incluso a guiones cinematográficos, cosas así. Y bueno, cada quien tiene sus formas, pero es verdad que sí, la improvisación, que volviendo al tema de la improvisación, yo creo que es fundamental, ¿no? Para el momento creativo que llegue, ¿no? Sí, sí, totalmente. La improvisación yo creo que es una herramienta. Y otra cosa, yo por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero yo tengo colegas que cuando compartimos la forma de cómo nos llegan las ideas o cuando yo veo un trabajo de algunos colegas les digo, bueno, ¿y cómo llegaste a esto, no? ¿Cómo fue que se te ocurrió? Y entonces pues tengo historias muy graciosas de colegas que me dicen como, pues mira, es que yo simplemente estaba un momento sentado y de pronto sentí que la información llegó de otro mundo y entonces arraigó mi ser y entonces, ¿no? Y yo digo, wow. Pues qué bien, yo y Lane, por ejemplo, pues no tengo esa conexión muchas veces, a mí me encantaría, Claro. yo digo, me encantaría estar en el lugar en donde tú estás, ¿no? Claro. Y entonces es ahí en donde yo creo que no debemos preocuparnos ni debemos tener como una sensación de eso no es para mí o yo no soy bueno, ¿no? Porque si no viene ese momento o esa idea de pronto tan así, debemos de entender que no pasa nada y que muchas veces nosotros la tenemos que buscar. Ajá. Sí, ¿No? Entonces, totalmente. si a mí Lame no me llega o como tú, ¿no? Que dices, me llega por la noche, Sí. es increíble, ¿no? Sí, sí. O estás en la ducha y de pronto te llega, pero habrá veces que no te llega y que lo tienes que buscar, claro, ¿no? Que sí, tienes sí, que crear una coreografía para en una semana presentarla y no te llega la idea y entonces dices, ¿qué haces, no? Claro. Y estoy hablando de la danza, pero puede ser en el tema de la oficina o de cualquier ¿no? tema. De cualquier tema. Sí, sí, sí. Y entonces, pues muchas veces hay que buscarla. Y entonces yo creo que está ahí en intentar, sí, hacerlo diferente. ¿Qué pasa si ahora en vez de hacerlo así, lo hago de otra forma? Ajá. ¿No? ¿Qué pasa si pongo esto en vez de, ¿no? Y entonces, pues bueno, también entender que puede pasar y que no pasa nada. Claro, ¿no? Estupendo. Y en tema, bueno, estabas comentándome que has trabajado en Alemania, también aquí en España, tienes experiencia en el extranjero en varias zonas y es muy enriquecedor tener una persona extranjera ahora en SET, porque nos puede dar su perspectiva acerca de las vivencias que has tenido incluso en un país, en otro. ¿Tú cómo ves hay diferencias culturales en creación en Alemania, en España, en México? ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que sí. Y es por eso, yo te hablaba de la comodidad del cuerpo. Y Ajá. porque creo que nos tenemos que sentir cómodos para crear, ¿no? O para nuestro proceso creativo. Y también hablábamos un poco fuera de set sobre la cultura mexicana, por ejemplo, ¿no? Sí. Que creo que somos una cultura maravillosa y súper potente y con un potencial inmenso, pero que también tenemos un sentimiento de inferioridad un poquito ahí todavía, que venimos arrastrando, bueno, por temas históricos o por cualquier tema. Y entonces, lo que sí noto, o sea, sí
he tenido esta oportunidad como de compararme mi proceso con procesos de artistas de otros lugares. Sí. Y sí veo que culturalmente nos da miedo no ser suficientes. O sea, que tenemos por ahí arraigado como cultura mexicana. Bueno, además que habrá rasgos de personalidad, ¿no? Evidentemente, por ahí. Sí, totalmente. Pero que sí veo yo, hay algo que me gusta mucho. Yo trabajo mucho con chicas de Israel, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. He trabajado mucho a lo largo de mi experiencia y noto que la cultura de Israel es una cultura como que crean y que construyen en el colectivo. Y es algo que es maravilloso porque de esa forma veo que ellas crean, ¿no? Hablo de ellas porque la mayoría de mis compañeras son mujeres. Ajá. Y entonces veo la forma en la que crean y la forma en la que construyen y es un trabajo colectivo maravilloso que a veces yo como mexicana creo que nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Como cultura creo que nos cuesta. Además, bueno, yo con mi personalidad es verdad que funciono más sola. O sea, que tú ahora me has dicho, ¿no? Estábamos recordando el tema de Alemania, que yo estaba bastante metida conmigo y en un proceso un poquito más pues de soledad, ¿no? O de estar conmigo. Uh-huh. Y debo decir que a mí me funciona, o sea, mi proceso a mí me funciona porque me distraigo muy fácilmente, Sí. entonces a veces necesito, sí, estar como conmigo, chas, ¿no? Pero sí, en comparación con otras culturas, sí veo que hay ciertos rasgos que podrían que podrían influenciar el proceso creativo de una persona y que probablemente pues sea, por ejemplo, esto que he dicho, ¿no? El sentimiento de inferioridad o... Entonces, sí lo noto. O culturas que están como mucho más... Como más orgullosos, ¿no? Culturas, por ejemplo, Alemania trabajan, son muy trabajadores. En Japón son muy trabajadores, ¿no? Sí. Un España o un México hay más espacio a la espontaneidad. Sí. Entonces a lo mejor podemos llegar al mismo punto, pero desde diferente forma. Sí. Pero eso no quiere decir que uno pueda ser más creativo que otro. El otro. Simplemente tenemos formas distintas, pero la capacidad creo que está implícita en ambas culturas o en ambas personas, ¿no? Claro. Lo único es que a lo mejor el alemán se sentirá más cómodo si lo trabaja de no X sé, forma. 7 semanas antes. Claro. Y pues a lo mejor un español o un mexicano dice, pues yo me siento más cómodo con lo que surja en el momento, ¿no? Y entonces, pues, ahí está la maravilla de la diversidad, creo. Claro. En tema también de creatividad, ¿tú tienes alguna influencia? ¿Alguien que te inspire para traer también a tu terreno algún tipo de baile, de coreografía? ¿Admiras a alguien del medio o fuera del medio? O sea, ¿qué te inspira? Es que yo soy muy fácil para eso, la verdad. Me considero muy fácil, entonces creo que puedo ser inspirada por muchas cosas y por muchas personas en el día a día, ¿no? Yo soy fan de que creo que todos somos un poco unos superhéroes al presentarnos al día a día, todos los días con todo lo que implica, ¿no? Claro, sí. Entonces, empezando por ahí, pues admiro mucho la forma en la que vamos resolviendo el día a día con nuestras oportunidades y con las cosas que tenemos en la vida. Pues para mí ya es un desafío muy grande, ¿no? Totalmente. Por supuesto que sí, dancísticamente tengo personas favoritas, personas que vi desde un principio, sentí una atracción por la forma de ser. En el día a día también tengo muchas personas a las que admiro, pero te digo, en realidad creo que puedo sentirme inspirada por la mínima cosa, o sea que yo puedo ir, no sé, puedo gastar el día en el campo, por ejemplo, y ver una flor muy especial que me gusta y entonces empiezo a pensar en eso. Parece tonto, pero de verdad que a veces es así. Y entonces eso me puede dar para otras cosas. Cosas que me mueven mucho también, pues es las cosas sociales que pasan en el día a día, ¿no? O mi proceso personal, ¿no? Como me siento triste hoy, ¿por qué me siento triste?
Y entonces son cosas que me mueven, como me gustaría hablar de esto o tengo la necesidad de hablar de esto y a partir de eso, pues yo creo que, creo que la inspiración y la creatividad van un poco de la mano. Más allá, yo creo que no, conmigo es algo que no es que busque hacer algo creativo, ¿no? Más bien yo creo que tengo la necesidad de hablar o de decir algo que me atañe. Y después entonces desarrollo la forma de cómo mostrarlo, ¿no? Claro. De eso que tengo que decir, cómo lo quiero mostrar, ¿no? Claro. Y entonces, pues a partir de eso. Pero sí, yo me siento inspirada por muchas cosas y muchísimas personas. Sí, este mundo está lleno de cosas muy bonitas. Claro. Ahorita mencionas y me llama mucho la atención eso del humor, ¿no? De a veces que estás triste y proyectas una cosa. En el baile, supongo que también se nota dependiendo del humor que estás, la intensidad que tú manejas en el baile o la intencionalidad que tú tienes para bailar, ¿no? No, bueno, en realidad sí, yo creo que es el reflejo de sentimientos, de sensaciones, de percepciones, ¿no? Ajá. Que por supuesto que nosotros habitamos la oscuridad y la luz continuamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un juego porque a veces pasa que tú cuando creas una pieza, la creas con una emoción que después cuando la reproduces, esa emoción misma ya no existe, está, ¿no? Exacto. Y entonces, pues tienes que ir otra vez a esa emoción un poco para poder mostrar al otro lo que... Pues sí, lo que querías decir, ¿no? Lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué he decidido traer esto? ¿Por qué he decidido mostrarlo, no? Claro. Entonces a veces pasa eso y bueno, para eso pues hay algunas dinámicas o algo que te permiten a veces entrar. A veces simplemente es algo muy simple y simplemente conectas con la emoción y ya está. También pasa que a veces tienes que bailar algo que hable como de mucha alegría y de mucha apertura y justamente ese día has tenido un día fatal, ¿sabes? Que no... Pero entonces, bueno, es parte como de los actores justo cuando tienen que desarrollar su rol un poco, pues yo creo que es parte de eso, ¿no? Todo está relacionado con las emociones y las sensaciones. Y otra cosa que me gustaría, sí, como decir, es que creo que también socialmente tenemos mucho rechazo a las sensaciones que le llamamos negativas, ¿no? Claro. Como al miedo, a la ira, al a estar triste. Exacto, a la tristeza. Y yo creo que, bueno, son sensaciones que debemos aceptar, que no pasa nada. Claro. Que son normales, que no está mal sentirlas, ¿no? Y que después, bueno, que ahora qué hago con esa sensación. Exacto. Más bien, ¿no? Más bien es abrazarla y canalizarla para que pueda surgir algo mejor. Exactamente. Pero no reprimirla, porque también, bueno, sí, socialmente se ha educado a no llorar, a no sentir ira, a no sentir temor. Ay, me siento mal. Ay, no te sientas mal. Pues bueno, sí, me siento mal, ya está. Y es normal, no pasa nada. Es natural, sí, eso es muy cierto. Sí. Bueno, en cuestión de esos bloqueos, porque también siento que en el proceso creativo no todo es color de rosa y venga, se te viene una idea a la cabeza y la llevas al acto en 5 minutos, sino que lleva un tiempo y lleva un proceso, una maduración, y en ese proceso y maduración, pues claramente hay bloqueos. Así es. ¿Te ha pasado algo y cómo lo resuelves? Sí me ha pasado. Me ha pasado que tengo que hacer cosas para una cierta fecha y que faltan 3 días para esa fecha y que digo, madre mía, ¿qué voy a hacer? Gracias a la vida siempre he tenido la suerte de poder cumplir. Nunca me ha pasado que no cumpla con algo que tengo que hacer, pero sí te enfrentas, claro, a ese bloqueo y de hecho se habla mucho de ese bloqueo en el mundo artístico, ¿no? ¿Qué pasa cuando no me viene nada? Sí. Yo creo que hay ciertas herramientas, que es algo muy personal. Yo leí un libro que se llama El Camino del Artista, en donde la autora proponía, por ejemplo, hacer un ejercicio de escribir 3 páginas todos los días, que fuera lo primero que hacías, antes de desayunar, o antes de irte al gimnasio, o antes de tomarte el café de la mañana, o quizá con tu café de la mañana, escribir 3 páginas en el día a día. Sí.
de lo que te viniera a la mente, ¿no? Y si no tienes nada que decir, pues justo escribir el no tengo nada que decir, no sé por qué, y de pronto las ideas vienen. Ella aseguraba que era una forma de que apareciera el proceso creativo, ¿no? Yo lo estuve haciendo por un tiempo porque yo tenía que crear un espectáculo y dije, bueno, vamos a ver si se, ¿no? Si se da, ¿no? Si se refleja al final. Ajá. No lo sé, yo creo que somos tan complejos como seres humanos y somos tan personales que habrá recetas que nos funcionen a unos y a otros no. Sí, totalmente. A mí en lo personal, evidentemente el escribir es algo que a todos nos mueve, ¿no? Sí. Y encuentras algo y de pronto pasa tiempo y lees lo que escribes y te sorprendes, ¿no? Sí. Entonces, yo en lo personal, bueno, yo no lo veo así, como que haya una receta y que tú digas, mira, haces esto y entonces ya te van a salir el bloqueo se quita y va a salir. Yo creo que tiene que ver más pienso que tiene que ver un poco con un proceso personal, ¿no? Y que tú, y más bien que tú seas capaz de darte cuenta qué es lo que hace ese bloqueo, ¿no? Ajá. Un poco. Sí. Como te digo, si no te sientes seguro, si no te sientes suficiente, si no te sientes cómodo, es que es muy difícil proponer. Claro. ¿No? Porque dices, no, mejor no, ¿para qué? Uy, no, seguro otro va a proponer otra cosa mejor que yo, ¿para qué? Claro. ¿No? Y entonces yo creo que esos son cosas importantísimas. Pero bueno, Totalmente. Escribir, leer siempre, observar las cosas, pero de verdad observar. Es que vivimos ya en un mundo tan rápido, en donde todo pasa tan rápido y tenemos tantos estímulos que luego ya no prestamos importancia a las pequeñas cosas. Y yo creo que a veces en las pequeñas cosas ahí hay mucho contenido. Sí, totalmente. Yo creo que... Así que, bueno. Ya para finalizar, quisiera que le dieras a la audiencia, a las personas que están viendo esto, ya sean bailadores, ya sean artistas o no artistas, bueno, pero más enfocado en el ámbito y en el terreno del baile, que es lo que te pertenece a ti. ¿Algún consejo para seguir adelante si están estancados en algún proceso creativo o están muy inspirados? ¿Qué les dirías en general? Wow, esta pregunta es difícil, ¿no? Yo creo que, no sé, en tema dancístico, pues yo creo que sería eso, que la búsqueda nunca pare, que nos permitamos hacer cosas que incluso en ningún momento de nuestra existencia pasó por nuestra cabeza. Yo creo que también hay que darnos siempre también importante con responsabilidad. A mí me gusta hablar de la responsabilidad en el sentido de no hacer cosas locas por hacer cosas locas, ¿no? Sí. Sino que haya un porqué. Si hay un porqué, yo creo que esa búsqueda o el resultado de esa búsqueda va a ser algo con mucho peso. Entonces creo que es importante atrevernos y siempre tener muy claro por qué lo hacemos, ¿no? Es importante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué me mueve de esto? ¿Que yo quiero mostrarlo? ¿O qué para mí es importante de esto? Y atreverse, ¿no? Como salir. La búsqueda, por supuesto, a nivel corporal hay muchísimas herramientas para hacer ejercicios de improvisación con ciertas pautas, calidades de movimiento, flujos de movimiento que sean diferentes, niveles, que si el nivel alto, el nivel bajo, creo que se pueden jugar con muchos elementos. Y no sé, y bueno, pues eso, para la vida en general, simplemente buscar caminos diferentes de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. De pronto salir de esa zona de confort o salir de esa línea que siempre marca mi vida o que siempre marca mi forma de hacer. Intentar salir, de pronto atreverse. A veces duele quizá o a veces incomoda, no sé si duele es la palabra, pero a veces incomoda un poco, ¿no? Y disfrutar esa incomodidad justo, porque si volvemos a sentirnos cómodos,
pues vamos a volver a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Y es una forma también de conocernos. ¿Qué pasa si yo tomo el camino diferente para regresar del trabajo a casa? Ay, no, me gustaba más el otro. ¿Por qué te gusta más el otro? Ay, no lo sé, porque, ¿no? Y entonces, no sé, desde ahí son cosas chiquititas, Sí. pero que yo creo que cuando uno lo piensa tienen profundidad. Claro. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Estuvimos encantados de tenerte aquí. Dejas mucho enriquecimiento en el podcast. Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, por invitarme a ser parte de este bonito proyecto. A mí me gusta mucho, me parece que son necesarios este tipo de espacios para compartir. Estamos deseosos, todos estamos en la búsqueda de lo mismo, creo, ¿no? Al final, Sí. y a veces nos sentimos un poquito solos, muchas veces tenemos la necesidad de sentirnos acompañados. Y yo creo que estos espacios que hay que generar más espacios para compartir, Claro. para movernos entre nosotros, para coacharnos, para sostenernos también como sociedad, como cultura, como familia, como, no sé, ¿no? Como en cualquiera de los vínculos. Así que me parece un proyecto súper bonito, súper honesto y muchas gracias a ustedes por invitarme. A ti. Pues bueno, Dementes, estamos encantados de tenerla y bueno, hasta la siguiente emisión de su podcast favorito, Dementes Creativos.